Buenas noches chicos, bienvenidos todos a esta hermosa clase gratuita de transformaciones lineales chicos. Ok, esta es una clase para los chicos de Álgebra A62 de la Facultad de Ingeniería y Álgebra 27 de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, en la clase de hoy también hay chicos de álgebra por UVA 21, así que también les sirve aprender estos temas. Y bueno, chicos, acá es fundamental entender lo siguiente. Uno debe entender fuertemente álgebra y análisis matemático para poder luego aprobar álgebra 2 y análisis matemático 2, ¿ok? Bueno, yo siempre les voy a recomendar practicar con modelos de exámenes. ¿De dónde pueden descargar modelos de exámenes? De esas páginas, ¿ok? Entonces siempre practicar con modelos de exámenes. Saquen foto y bien. Ahora bien, ¿qué tipos de ejercicios vamos a hacer el día de hoy? Bueno, propuse toda esta lista de ejercicios, ¿ok? Miren esa hermosa lista de problemas, ¿ok? Fíjense, ahí los chicos ya los estuve haciendo copiar algunos de ellos, que lo que vamos a hacer. Bueno, acá está la otra parte de la lista. Miren chicos cómo empieza a aparecer todo lo que aprendieron de geometría, proyecciones sobre rectas, proyecciones sobre planos, todo eso vinculado a las transformaciones lineales, ¿ok? Y luego, por ejemplo, acá tenemos una lista de otros ejercicios. Bueno, fíjense, estos ejercicios, los que están más acá abajo, aman los profesores tomar, lo aman. Y estos ejercicios de acá son los que siempre aparecen en los exámenes. Sí o sí uno tiene que saber hacer este tipo de problemas. ¿Quedó claro? Siempre los toman. Ok, está bueno entrenar para saber cómo se hace este estilo. Bueno, para eso descarguen más modelos de las páginas esas. Bueno chicos, escuchen esto. Ahora que ya hemos hablado de lo que vamos a hacer el día de hoy, es importantísimo entender lo siguiente. La clave para entender transformaciones lineales es tener la base de espacios vectoriales, sí o sí, ¿ok? Entonces miren esto, teoría de espacios vectoriales. Bien, y acá miren lo que dice el apunte. Dice, sea acá un cuerpo de escalares. Por ahí ustedes dicen, no, ¿y qué es un cuerpo? ¿Y qué es K? Bueno, escuchen esto. Este apunte está escrito para los chicos de álgebra del CBC y álgebra 2. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque en álgebra 2 uno ya trabaja con cuerpos. ¿Y qué es un cuerpo? Bueno, es un conjunto y para ustedes en el CBC el cuerpo siempre es los números reales. En el CBC el cuerpo K son los números reales, así que donde ustedes vean K, piensen que dice números reales. ¿Quedó claro o no? Se llama cuerpo de escalares. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende esa primera aclaración? ¿Vamos bien o no? Sí, sí, se entiende. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es un cuerpo de escalares? Para vos son los números reales. Para los chicos de álgebra 2 o de álgebra lineal de exactas, que es más avanzada, es otros tipos de conjuntos, los números complejos, los números racionales o conjuntos de orden finito. Bueno, ya van a ver lo que se ve ahí. Pero bueno, esta es la teoría que se tienen que aprender. Los espacios vectoriales son conjuntos donde sus elementos se llaman vectores que tienen dos operaciones, una operación suma y una operación que se llama producto por un escalar, y tienen todas estas propiedades, ¿ok? Bueno, ahí se las anotan, yo ahora les estoy dejando ahí todo eso, y luego tenemos estas otras propiedades en los espacios vectoriales. Y por último, la definición de subespacio, que es fundamental para todo. Por ejemplo, chicos, a ver, rapidito, veamos algunos ejemplos de espacios vectoriales que ustedes conocen. Por ejemplo, decimos que si yo tomo, por ejemplo, B igual a R2, ¿qué? Es un R espacio vectorial. Esta R es el cuerpo de escalares. ¿Ves? Este es el cuerpo de escalares. Y esta B igual a R2 es el conjunto de vectores. ¿Quedó claro o no? Bueno, pero ¿por qué R2 es un R espacio vectorial? Justamente porque tiene dos operaciones. ¿Cuáles son esas dos operaciones? La operación suma y la operación producto por escalar. Estamos haciendo un repasito rápido de lo que ustedes tienen que saber acá para entender esto. Bueno, entonces, por ejemplo, tiene la suma.
¿Cómo es la suma? Bueno, si yo tengo x1 y 1 más x2 y 2, ¿cómo se define, chicos, la suma? ¿Cómo se define esta suma? Se hace componente a componente. Muy bien, bueno, esto, chicos, esta suma que a ustedes les enseñan en el CBC se llama la suma usual y es la suma componente a componente. ¿Hay más tipos de suma? Sí, hay infinitos tipos de suma. Pero ustedes por ahora aprenden que esto es una suma. ¿Ok? Esta se llama la suma usual. La suma usual. Hay otras más, son infinitos tipos de maneras de sumar. Bien, pero esta es la más común. ¿Cómo se hace? Componente a componente. Bien, y ahora también tenemos otra operación que se llama el producto por un escalar. ¿Cómo es la operación producto por un escalar? Bueno, esto es cuando yo tengo lambda por xy. ¿Y cómo se define lambda por xy? Bueno, miren esto. Yo acá estoy suponiendo que lambda es un número real. ¿Y quién es el xy? El xy es el vector de R2. Bueno, miren lo que pasa. ¿Cómo creen que se hace esta operación? Lambda por X, lambda por Y. Claro, es lambda por X, lambda por Y, se distribuye componente a componente. Bueno, este es el producto por un escalar usual que se usa. Bien, este es el producto más básico, producto por un escalar. Bien, y se define así. Ahora están entendiendo y ahora quiero que se fijen. Este producto, cuando yo hago un número real por un vector, ¿qué me devuelve? Me devuelve un vector. Y cuando yo sumo dos vectores, ¿qué me devuelve? ¿Qué me devuelve cuando yo sumo dos vectores? Un vector. Claro, la suma de vectores te devuelve un vector. ¿Ves? Por eso es que, por ejemplo, miren lo que dice la primera propiedad. Si U y B pertenecen al conjunto B, entonces la suma pertenece, ¿ves? Es lo que yo estoy haciendo ahora. Si yo tengo un U y un B de R2, entonces U más B también tiene que dar en R2. Y luego la otra, miren lo que dice abajo. Si K pertenece a los reales, recuerden que ustedes cuando vean ese tipo de K, que es así, ustedes cuando vean eso piensen en R. Bien, si K es un real y B es un vector, entonces el producto por un escalar K por B también es un vector, que es justamente lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Se entiende o no? Que es justamente lo que yo dije ahora. Lambda por un vector me devuelve un vector. ¿Fácil o difícil? Fácil. Facilísimo. Re fácil. Re fácil. Y para que vean un ejemplo de cómo se usa esto, hagamos un ejemplito muy bobo. Pongan acá ejemplo. Ejemplo. Miren cómo sería un ejemplo de esto. Por ejemplo, si yo tengo 2 por menos 1, 3, más 5 por 0, menos 2. ¿Cuánto da esto? Bueno, primero lo que yo tengo que hacer es realizar el producto por escalar. ¿Ves? Fíjate, acá tengo mi escalar. ¿Ves? Y acá tengo mi escalar. Y yo tengo que distribuirlo con quién? Cada uno con el vector que están acompañando. ¿Se está entendiendo esto, chicos? Sí, ¿Se está profesor. entendiendo? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Facilísimo, facilísimo. Miren esto. Entonces yo lo que hago es, chicos, recuerden, la clase de hoy es de transformaciones lineales, pero estoy dando una base para entender lo que es transformaciones lineales. Necesito sí o sí que sepan manejar espacios vectoriales. Y no es difícil. Entonces mira lo que me queda. Acá me va a quedar 2 por menos 1, 2 por 3 más, y acá nos va a quedar 5 por 0, y luego 5 por menos 2. ¿Cuánto me queda el primero? Me queda menos 2, y acá me queda 6, más, acá me queda 0, y acá me queda menos 10. Y ahora, chicos, ¿cómo se hace la suma de vectores? Componente a componente. Qué fácil que es esto, ¿o no, chicos? Entonces, ¿ves? Nos queda menos 2 más 0, y 6 menos 10. Finalmente, la suma, esta operación, ¿qué me queda? Me queda menos 2, ¿qué cosa? Menos 4. Y esto es carita feliz. ¿Es fácil o difícil usar esto?
Fácil. Facilísimo. ¿Todo el mundo lo entendió o no? Sí, profe. Bien, muy bien. Dale, tranqui. Re fácil. Bueno, entonces este es nuestro primer ejemplo. ¿Ves? Decimos que B, R2 es un R espacio vectorial, ¿ok? Si cumple que tiene la operación suma y su operación producto por escalar. Bueno, pero este es para el caso de R2. A ver, chicos, otro ejemplo de espacio vectorial. Por ejemplo, entonces sea V igual a R3 un R espacio vectorial. Bueno, como es un R espacio vectorial, ¿qué tiene que tener? Una suma y un producto por un escalar. ¿Sabemos definir cómo es su suma o no? Sí. Sí. Facilísimo, es componente a componente, ¿ves? X1 y 1, Z1 más X2 y 2, Z2. ¿Y cómo se define esta suma? X1 más X2 Coma. Y y 1 1 más más Y2, Y2. coma. Y luego ¿quién? Z1 más Z2. ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Fácil o difícil? Fácil. Facilísimo, ¿ves? Y esta es su operación. Y esta es su operación suma. Esta es su operación suma. ¿Qué otra operación es la que me falta para que sea un R espacio vectorial? El producto. El producto por un escalar. Por un escalar. Así se llama esto. No le vayan a decir producto escalar porque es otra operación. Entonces, ¿ves? Miren esto. Entonces ahora, si yo tengo lambda multiplicado por x y z, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se tiene que hacer esta operación? Lambda por X, lambda por Y y lambda por Z. ¿Fácil o difícil? Fácil. Hermoso, chicos. ¿Vieron que ya lo entendieron? ¿Vieron que ya lo entendieron? Y una última cosita más. Miren esto. Esto pertenece a R3. El otro vector pertenece a R3. ¿Qué pasa cuando yo sumo dos vectores de R3? ¿Qué me devuelve? Otro vector de R3. Muy bien. Y ahora el lambda es un número real. ¿Por qué yo sé que es un número real? Porque es un R espacio vectorial. ¿Ves? Acá es donde yo uso el cuerpo que se usa. Y recuerden, chicos, ustedes son bebés ahora. Los bebés, ¿qué cuerpo usan? Reales. Ustedes que son bebés, ¿qué cuerpo usan? Reales. Reales. Cuando sean más grandecitos, ya vamos a usar otros tipos de cuerpos. Cuerpos complejos, cuerpos finitos, ¿ok? Bien, ya van a ver otros tipos de cuerpos en álgebra 2. Bueno, y ahora miren esto. Entonces, pero ahora que somos bebecitos, solamente usamos estos cuerpos. Y acá, este X y Z pertenece a R3. Entonces, ¿qué me da cuando yo multiplico un escalar por un vector? ¿Qué me devuelve? Otro vector de R3. Otro vector de R3. ¿Fácil o difícil? Fácil. Facilísimo. Esto es demasiado fácil. ¿Se está entendiendo o no? Sí, Sí, se sí. entiende. Se reentiende. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Ahora presten atención. ¿Hay otros tipos de espacios vectoriales? Sí. En los que ustedes trabajan, sí. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de espacios vectoriales conocen ustedes? Bueno, a ver, el profesor puede tomar, por ejemplo, sea V igual a, por ejemplo, R 2 por 3. ¿Qué es R 2 por 3? ¿Qué es R2 por 3? Una matriz. Claro, son las matrices de dos filas y tres columnas. ¿Ok? Dos filas y tres columnas. Entonces quiero que recuerden esto. El primero indica las filas. ¿Y el segundo número qué indica? Las columnas. Bueno, ¿saben qué forma fácil hay para acordarse que siempre cuando te digan una matriz, por ejemplo, de 2 por 3, que sabes que el primero es fila y el segundo es columna? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, acuérdate, feliz cumpleaños. Entonces, ¿qué es la F? Fila. Y luego columna. Feliz cumpleaños. ¿Se entendió o no? Sí. Listo. Feliz cumpleaños. Está bueno, chicos. profe. Está bueno, ¿no? Sí. Porque vieron que los profesores ellos les ponen M por N por M, y vos no tenés idea qué es la M y qué es la N. Sí. Se Bien, pierden. bueno.
Entonces, mejor feliz cumpleaños, filas por columnas. Bien, y ahora miren esto. Entonces, CAB, el conjunto de matrices de 2 filas y 3 columnas, un R espacio vectorial. Bien, un R espacio vectorial. Bueno, ¿cómo creen que se define la suma? Bueno, primero que nada tengo que tener 2 matrices. Entonces, por ejemplo, yo acá, ¿qué voy a poner? Por ejemplo, recuerden, tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces, ¿cómo se pone esto? Se pone así. X1, 1. X1, 2. X1, 3. ¿Ves? Porque el primer coeficiente, ¿qué indica? La posición de la fila en la que estoy. ¿Ves? Esta es la fila 1. Y acá va a decir fila 2. ¿Ven o no? Y entonces ves, y luego que tengo el X21, el X22, el X23. ¿Y qué creen que indica el siguiente número? El numerito de al lado. El número de columnas. La posición de la columna. ¿Ves? Acá estamos en columna 1, acá estamos en columna 2 y acá estamos en columna 3. ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Fácil o difícil? Fácil, profe. Fácil, recuerden, feliz cumpleaños. Listo, y ahora voy a sumarle el I11, I12, I13, I21, I22, I23. ¿Y cómo se hace esta suma? ¿Cómo creen que se hace la suma en las matrices de 2 por 3? Componente a componente. Fácil, ¿ves? La suma usual. La suma usual. Entonces, ¿qué me va a quedar? X11 más I11. Luego, X12 más I12. Y luego, X13 más I13. Chicos, ¿está fácil o difícil entender esto? ¿O les parece muy imposible de entender? Fácil, profe. Facilísimo, ¿no? ¿Sí me siguen o no? Sí. Chicos, toda esta introducción que yo estoy dando es fundamental para entender lo que se viene. Es fundamental. Bien, entonces tenemos esto. Los que quieran justamente ya empezar a ver los ejercicios, porque esto ya lo saben, cuando estés viendo el video, adelántalo. ¿Entendés? Bueno, y ahora miren esto. Y acá nos va a quedar I21. ¿Ves? Acá nos va a quedar el I21. Acá nos va a quedar el X22 más el I22. Y acá nos va a quedar el X23 más el I23. Listo. Bueno, acá tenemos la suma. Y ahora, ¿qué otra operación me falta definir para que sea un R espacio vectorial? El producto por un escalar. Bien, el producto por un escalar. Bien, no digan producto por escalar porque esa es otra cosa. El producto por un escalar. Bueno, entonces yo voy a poner lambda por X11, X12, X13. X21, X22, X23. ¿Y cómo creen que se define esto, chicos? Se multiplica cada componente de la matriz. Fácil. ¿Viste de fácil que es? Chicos, ¿todo el mundo sí está entendiendo o no? Sí. Sí, profe. Sí. X12, lambda por X13. Lambda por X21, lambda por X22, lambda por X23. Miren de fácil que es esto. Es así nada más. Pero ahora yo voy a decir justamente las cositas que hay que decir. A ver, miren esto. Ahora yo voy a hablar sobre los tamaños y veamos si está todo bien. Esto, ¿a qué conjunto pertenece? A R 2×3. ¿Esto a qué conjunto pertenece? AR 2×3. Y la suma de elementos de 2×3, ¿qué nos dio? Otro elemento de 2×3. Claro, es un elemento de 2×3. Y ahora miren esto. Acá tengo un elemento de R 2×3 y acá tengo un elemento del cuerpo. Es decir, un real. ¿Cuánto da un real por un vector de 2×3? Otro vector de 2×3. ¿Fácil o difícil? Facilísimo. Fácil. Facilísimo, chicos. Entonces esto pertenece a R 2×3. ¿Todo el mundo entendió? Sí, Sí, profe. Listo. ¿Ya terminaron de copiar? Así pasamos a lo siguiente.
Está todo copiado. Sí. Sí, sí. ¿Alguien quiere copiar o ya paso a la siguiente? Bueno, entonces presten atención. Entonces, ¿yo qué sí o sí necesitaba que ustedes entiendan? La clave, lo que es un R espacio vectorial. ¿Ok? Por ejemplo, R2 es un R espacio vectorial, R3 es un R espacio vectorial, el conjunto de matrices de un cierto tamaño también es un R espacio vectorial y así. ¿Ok? Esos son los espacios vectoriales que trabajan ustedes ahora en el CBC o en UBA 21. Pero luego, cuando ya ingresan a la carrera, aparecen nuevos tipos de espacios vectoriales. Recontra locos. Así que bueno, pero por ahora son solamente estos. Ahora que ya entendimos cómo se hacen las operaciones en un espacio vectorial, ahora chicos les doy la bienvenida. Sean bienvenidos a las transformaciones lineales. Bien, las transformaciones lineales entre espacios vectoriales. Si ustedes quieren, agréguenle transformaciones lineales entre espacios vectoriales. ¿Ok? Pero bueno, se llama así nada más. Transformaciones lineales entre espacios vectoriales. ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, y ahora miren lo que me están diciendo. Dicen, sean B y W espacios vectoriales sobre R. ¿Ok? Entonces yo siempre me tengo que quedar acá en un cierto cuerpo. Los dos tienen que pertenecer al mismo cuerpo. En este caso, pertenecen al cuerpo de los reales. Pero vos, por ejemplo, podés tomar otros cuerpos, que es lo que van a tomar luego en álgebra 2, cuerpos complejos, cuerpos finitos, ¿ok? Ya van a ver otros tipos de cuerpos. Pero por ahora, cuando un bebé empieza con los reales. Bien, y dice, una transformación lineal T de B a W es una función que cumple dos propiedades. Cumple estas dos propiedades. ¿Ok? Esto sí o sí quiero que vayan escribiéndolo. Estas dos cosas vayan escribiéndolo porque no lo habían escrito. Cópienlo ahora. Bueno, presten atención chicos. Bueno, ahí ya terminaron de copiar todo eso y además las 4 propiedades básicas de las transformaciones lineales. Bien, ahora presten atención. Como yo les dije, este tema se llama transformaciones lineales entre espacios vectoriales. Entonces yo lo que voy a tener es acá dos espacios vectoriales con el mismo cuerpo. Sí o sí tienen que tener el mismo cuerpo en el caso de ustedes. ¿Qué cuerpos siempre trabajan? Reales. Cuerpo real. ¿Quedó claro o no? Sí, sí. Bueno, Sí. y vamos a tener una función que transforma elementos de un espacio vectorial en otro. Bueno, por ejemplo, a ver, veamos una idea. Veamos una idea. Esto es solamente una idea. Miren esto. Ejemplo número 1. Ejemplo. Imagínense que mi transformación es de R2 a R3. Obviamente, yo estoy suponiendo que el R es un ¿qué? El R2 es un ¿qué? Un R espacio vectorial. Y el R3 es un ¿qué? Otro espacio vectorial. R espacio vectorial. Entonces, mira, ya que lo quiero aclarar, entonces, consideremos, acá voy a poner arriba, consideremos R2 un R espacio vectorial con su suma y su producto. Eso es lo que estoy diciendo. Y R3 un R espacio vectorial con su suma y su producto. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, pero estas cosas no es necesario aclararlas cuando estamos en el CBC. ¿Por qué no es necesario aclararlas? Porque en el CBC solamente ustedes pueden trabajar con cuerpos reales. Entonces, por eso no es necesario aclarar que esto es un R espacio vectorial y que esto es un R espacio vectorial. Ya suponemos que son. ¿Se entiende o no? Pero yo lo aclaro ahora para que entiendan que sí o sí tengo que tener las operaciones de R2 y las operaciones de R3. ¿Hasta acá vamos bien o no? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, una transformación T que va de R2 a R3, para que sea transformación lineal tiene que cumplir dos propiedades, ¿ok? Entonces miren lo que, miren lo que tiene que cumplir. Debe cumplir, o sea, es una función, es una
transformación lineal si cumple ¿qué? Si cumple ¿qué? Dos puntos. Bueno, ¿qué tiene que cumplir? Que T de quién? De U más B tiene que ser igual a ¿qué? A T de U más T de B. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. ¿Y qué otro? Para todo, esto tiene que cumplirse para todo U y B pertenecientes a R2. ¿Ves? Porque tienen que pertenecer al primer conjunto. ¿Ves? Estos tienen que pertenecer al primer conjunto, el U y el B. ¿Ves? Porque están acá adentro. ¿Ves? Primero mandas algo de R2, lo vas a mandar a algo de R3. Bueno, chicos, presten atención. Entonces, habíamos escrito esto, que tiene que cumplir la primera propiedad, que T de U más B te tiene que mandar, lo tiene que separar como T de U más T de B. Bueno, fíjense que el U y el B, ¿a qué pertenecen? A R2. ¿Y este a qué pertenece? A R2. R2. ¿Qué pasa cuando yo sumo dos vectores de R2? ¿Qué me tiene que dar? Otro vector de R2. Otro vector de R2. Bien, pero ahora yo lo voy a transformar. ¿A dónde lo voy a transformar? A R3. Claro, me tiene que devolver un elemento de R3. Entonces, el transformado está en R3. Esto es el transformado. Entonces, ¿a qué pertenece el transformado? A R3. A R3. Bien, y ahora miren, miren que del otro lado está todo de 10. El U, ¿a qué pertenece? R2. A R2. El B, ¿a qué pertenece? También. También a R2. Pero el transformado de U, ¿a dónde pertenece? A R3. Y el transformado de B, ¿a dónde pertenece? También a R3. Muy bien. Y suma de transformados de R3, ¿a dónde pertenece? A R3. ¿Qué te pareció, querido? ¿Está buenísimo esto entender o no el tema de los tamaños? Sí, sí. ¿Ves? Esta transformación transforma cosas de R2 a cosas de R3. Bien, pero ni siquiera les dije qué fórmula tiene esto. No se las dije, pero como sabemos que es transformación lineal, debe cumplir esta y la otra. ¿Cuál era la otra? Miren esto. La otra es que si tengo un lambda y un vector, cuando transformo lambda por vector, el lambda sale y me queda por el transformado del vector. Entonces veamos cuál es la segunda propiedad que debe cumplir. Entonces, el transformado de lambda por U, ¿a qué es igual? Si querés acá le voy a poner lambda por B. El transformado de lambda por B, ¿qué tiene que pasar con el escalar? Lo podés sacar para afuera. Va a poder salir muy bien y me va a quedar el transformado del vector. Y esto debe pasar para cualquier lambda escalar real y para todo B perteneciente a R2, que es el espacio vectorial con el que yo empiezo. Y ahora miremos si se cumple todo. A ver, miren esto. El B pertenece ¿a qué? A R2. A R2. ¿El lambda a qué pertenece? A los reales. A los reales. A los reales. Cuando yo multiplique el lambda por algo de R2, ¿a qué pertenece? R2. A R2. A R2. Y cuando yo hago su transformado, A A R3. R3 pertenece. ¿qué les parece, chicos? ¿Qué les parece? ¿Se está entendiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Hermoso, ¿no? Bueno, y ahora miremos del otro lado. Ahora miremos del otro lado. Bueno, el B, ¿a qué pertenece? A R2. A R2. Pero el transformado de B, ¿a qué pertenece? A R3. A R3. El lambda, ¿a qué pertenece? A los reales. Los reales. Y cuando yo multiplico un real por alguien de R3, ¿a qué pertenece? A R3. Me quedó que algo de R3 es igual a algo de R3. Sí. Sí. Y acá también me quedó que algo de R3 es igual a algo de R3. Sí, también. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Les está gustando o no? Sí, profe. Buenísimo, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, chicos, a ver, entonces,
Este es nuestro primer ejemplo. Si consideramos un R2, un R espacio vectorial, y R3, un R espacio vectorial, transformar a alguien de R2 a R3 es una transformación lineal si cumple estas dos propiedades. Bueno, a modo de ejemplo, para que ustedes me demuestren que entendieron, quiero que hagan este ejemplo. Ejemplo 2. Entonces, sea, por ejemplo, B igual a R 3 por 2, un R espacio vectorial. Un R espacio vectorial. Sea W, ¿ves el otro? W igual a, qué sé yo, a R7. No, a R11. Un R espacio vectorial. Entonces vamos a decir que CAT de R 3 por 2 a R11 una transformación lineal. Si cumple ¿qué? ¿Qué debe cumplir? La suma y el producto por escalar. Si cumple ¿qué? Dos puntos. Claro, tiene que cumplir, ojo, guarda, tiene que cumplir estas dos. Entonces ustedes tienen que hacer lo siguiente. Acá van a tener que hacer lo mismo que yo hice hace rato. Van a poner T de U más B. ¿Qué me tiene que dar? T de U más T de B. Claro. Y T de U más T de B. Para todo U y B perteneciente ¿a quién? A los reales. No. A R 3 por 2. 2. A R 3 por 2. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer acá? Miren, para que se entienda. Esto pertenece a R 3 por 2. El B pertenece a R 3 por 2. Cuando yo sumo elementos de 3 por 2, ¿qué me da? Otro Un elemento de 3 elemento por de 2. 3 por 2. Otro elemento de 3 por 2. Y cuando yo transforme al elemento de 3 por 2, ¿qué me va a dar esto? Un elemento de R11. Un elemento de R11. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Se está entendiendo o no? Sí. Sí, profe. Bueno, quiero que hagan esto mismo para estos dos para este ejercicio. Lo mismo que hicieron arriba, pero para esto. Bien. Perfecto, chicos. Bueno, ahora voy a continuar yo. Entonces, todo el mundo lo pudo terminar y ahora lo voy a hacer yo. Así queda registro. Miren cómo se hace esto. Bueno, el U pertenece a R de 3 por 2. Su transformado, ¿a dónde pertenece, chicos? A R11. ¿Se acuerdan o no? Sí. Bien, acá el B pertenece a R de 3 por 2. Es decir, es una matriz. Y cuando yo transformo esa matriz, ¿en qué se convierte? En un vector de R11. En un vector de R11. Y yo tengo dos vectores de R11. ¿Los puedo sumar? Sí. ¿Y qué me va a dar? Otro vector de R11. Otro vector de R11. Y fíjense que se cumple entonces la igualdad, al menos en las dimensiones. Me coincide. Entonces está perfecto. Y ahora me falta comprobar la última propiedad. Miren esto. Ahora yo tengo T y ahora tengo lambda por B. ¿Y qué tengo que hacer con lambda para que sea una transformación lineal? Tiene que poder multiplicarse la transformación de B por ese lambda. Claro, o sea, sale, es como que sale intacto. Y esto tiene que valer para todo lambda perteneciente al cuerpo de escalares y para todo B perteneciente al conjunto de vectores. ¿Se entiende o no? Que en este caso era R de 3 por 2. Bueno, entonces miremos ahora. Acá tengo mi lambda. Mi lambda es real. ¿Mi vector de qué tamaño es? 3 por 2. Claro, es de 3 por 2. ¿Qué pasa cuando yo multiplico un real por algo de 3 por 2, por lo que vimos antes? ¿Qué tiene que dar? Otro vector de 3 por 2. Claro, me va a dar otro vector de 3 por 2. Y ahora, su transformado de un vector de 3 por 2, ¿qué me tiene que dar? Un vector de R11. Un vector de R11. Excelente, chicos. Bueno, ahora miren del otro lado. El vector B, ¿a qué espacio vectorial pertenece?
Claro, a R 3 por 2. El transformado de ese vector de 3 por 2, ¿a qué pertenece? R11. A R11. Y cuando yo multiplico un escalar que pertenece a los reales por un vector de R11, ¿qué me devuelve? Otro vector en R11. Otro vector en R11. Entonces, ¿las dimensiones me dan iguales o no? Sí. Sí, ¿Qué les pareció, chicos? ¿Se está entendiendo o no? sí, profe. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Bueno, chicos, quiero que entiendan lo que acabamos de hacer. Fíjense que yo, utilizando la definición de lo que era una transformación lineal entre espacios vectoriales, les hice entender las propiedades básicas que debe cumplir una transformación lineal. ¿Ok? Yo acá, en todos estos ejemplos, yo estoy suponiendo que ya es una transformación lineal. Entonces tiene que cumplir estas propiedades. ¿Se entiende o no? Yo hasta ahora, fíjense que ustedes acaban de entender cómo es una transformación lineal de R2 a R3, cómo es una transformación lineal de de 3 por 2 a R11, pero ni siquiera les mostré cómo es una fórmula de esa. Pero ya entienden cómo trabaja. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Profe. Decime. Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, hay una propiedad que es muy, pero muy importante en las transformaciones lineales, que es la primera. Miren qué dice la primera propiedad. Dice que cuando yo transformo el cero del espacio vectorial, del primer espacio vectorial, me devuelve que el cero del otro espacio vectorial. ¿Se entiende o no? Bueno, entonces presten un poquito de atención acá. Volvamos a la hoja anterior, a la hoja de espacios vectoriales. Bueno, yo acá les definí lo que era R2 como conjunto de vectores, un R espacio vectorial. Entonces yo les dije que tiene una suma y que tiene un producto por escalar. Pero no les conté quién es su vector nulo. Entonces miren lo que les voy a pedir. Veamos, ¿quién es el 0 de R2? El 0 de R2 es el 0, 0. ¿Se entendió o no que el 0 de R2 es el 0, 0? Sí. Bien, bien. Ahora miren esto. En el siguiente ejemplo, ¿ves? Este es el vector 0 de R2. Ahora, en el siguiente ejemplo les puse CAV R3, un R espacio vectorial. Les definí su suma y su producto por un escalar, pero no les dije quién era el 0 de R3. ¿Pero quién creen que es el 0 de R3? El 000. Claro, es el 0, 0, 0. Bien. Y ahora, en el siguiente ejemplo, les dije, consideren que V sea las matrices de 2 por 3, de 2 filas por 3 columnas. Un R espacio vectorial. Recuerden que esta R es su cuerpo. ¿Ves? Este es su cuerpo. El cuerpo es real, de cuerpo real. Bueno, ¿quién será el 0 de R2 por 3? Que también lo podemos escribir así, el 0 de 2 por 3. ¿Quién sería? 0, 0, 0. 0 y 000 abajo también. 0, 0, 0. Bueno, ojo, este 0 es solamente válido para este tipo de suma. Yo que les había contado que existían infinitos tipos de suma. Entonces, cuando yo defina otra suma que no sea la suma usual, el vector 0 cambia. Ya no va a ser siempre el 0, 0, 0, 0, 0. Pero ustedes no van a ver ese tipo de ejemplos en esta materia. Y tampoco lo van a ver en álgebra 2. Los que sí lo van a ver son los chicos de álgebra lineal de licenciatura en ciencias matemáticas. Ellos sí ven los otros espacios, los otros tipos de sumas que hay, los otros tipos de ceros que hay, ¿ok? Pero para ustedes con esto están más que felices. ¿Se entiende o no? ¿Están felices con estos ceros o no? Sí. Sí, ustedes sí, profe, sí, ya está. ¿Bien? Listo. Bien, entonces estos son los ceros de estos espacios vectoriales. Muy bien, chicos, muy, muy bien. Bueno, entonces ahora, ¿qué quiero que entiendan? Quiero que entiendan qué significa esto en la propiedad de transformaciones lineales. Bueno, gracias a la primera propiedad, mira lo que me está diciendo, que cuando yo transformo el 0 del espacio vectorial de entrada, me tiene que devolver el 0 del espacio vectorial de llegada. Bien, entonces, por ejemplo, en nuestro primer ejemplo, que estamos suponiendo que tenemos una transformación lineal que va de R2
a R3, entonces, ¿qué tiene que cumplir? Como es una transformación lineal, debe cumplir la propiedad número 1. ¿Cuál sería la propiedad número 1? Que si yo transformo el 0 de R2, ¿qué me tiene que dar? El 0 en R3. El 0 en R3. Es decir, si yo transformo el 0, 0, ¿qué me tiene que dar? El 0, 0, 0. Muy bien. ¿Fácil o difícil? ¿Se está entendiendo esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, eso sería que cumpla la propiedad número 1. ¿Por qué sé que la cumple? Porque yo ya estoy diciendo que es una transformación lineal. ¿Dónde lo dije? Acá. Es una transformación lineal. Entonces tiene que cumplir todas las propiedades de las transformaciones lineales. En particular, la propiedad número 1. ¿Todo el mundo entendió? Sí, sí. Listo. Sí, profe. Ahora miren esto. El 0 de R2, como bien decimos, pertenece a R2. Y su transformado, ¿a dónde pertenece? A R3. A R3. R3. Bueno, mira, fíjate. ¿Y el 0 de R3 a quién pertenece? A R3. ¿Ven que se cumple? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Muy bien. Ahora presten atención. ¿Cómo sería el mismo ejemplo, pero para esto? Sea B, las matrices de R3 por 2, es decir, 3 filas, 2 columnas, y sea W, los vectores de R11, todos como R espacio vectorial, y sea T de R3 por 2 a R11, una transformación lineal. Sabemos que va a cumplir las dos propiedades básicas de las transformaciones lineales. Bueno, pero ahora, ¿qué significa que como es transformación lineal, sabemos que se cumple la propiedad número 1? ¿Cuál sería la propiedad número 1? Que T de quién? Del 0 de 3 por 2, ¿qué me tiene que dar? El 0 de R11. R11. ¿Se entiende o no? El 0 de Sí. R11, acá si querés el 0 de R3 por 2, me tiene que dar el 0 de R11. Bueno, y entonces, ¿qué significa eso? Esto para mí significa que si yo tengo el 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿se dan cuenta que eso es el 0 de 3 por 2? Porque tengo 3 filas y 2 columnas. Sí, sí. ¿Qué me tiene que dar como resultado? ¿Cómo se dice? Un vector de Un vector, 11 ahí están de componentes, 11 elementos, todos pero en todos ceros. son ceros. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió o no el ejemplo, chicos? Sí, profe. ¿Se está entendiendo la clase? Sí, Sí, profe, sí. se está entendiendo todo. Hermoso, chicos. Miren, escuchen esto. Esta cosa que yo estoy explicando, chicos, es fundamental. Estoy armando los cimientos para que luego se entiendan los ejercicios de parcial que yo les propuse. Pero esta es una explicación de nivel universitario. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven de acá. Entonces, miren esto. Miren esto. Ahora, yo lo que voy a decir es lo mismo de antes. Este 0 de 3 por 2, ¿a qué pertenece? A R3 por 2. Y su transformado, A R11. claro, pertenece a R11. ¿Y el 0 de R11 a qué pertenece? También a R11. A R11. ¿Ven que se cumple la igualdad? ¿Se está entendiendo o no? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bueno, chicos, muy, muy bien. Muy, muy bien. Perfecto. Yo con esto, chicos, con esta hermosa base teórica que nos llevó un tiempito, ahora me garantizo que ustedes van a ser capaces de entender estos ejercicios que yo propuse. Pero yo necesitaba armar esa mínima base teórica. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, ahora profe. presten atención porque hasta ahora no metí el chivo. Escuchen esto, chicos. Profe Universitario es una empresa de clases particulares de nivel universitario. Solamente preparamos chicos de nivel CBC, posgrados y maestrías, del CBC, de la carrera, posgrados y maestrías. Preparamos en todas las matemáticas de nivel universitario.
y todas nuestras clases tienen el mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Ustedes cuando se preparan con alguien que prepara a los pibes de posgrado o de más avanzado de las carreras, ustedes se van a dar cuenta que ya desde la base ya la están teniendo buena y no les va a costar las siguientes materias correlativas. Pero si la base es mala, chicos, el edificio se cae. Si la base es mala, el edificio se cae. Así que bueno, chicos, por favor, todos aquellos que quieran prepararse para aprobar ahora el siguiente parcial que se viene, o el final, o si ya quedaste libre, tenés que rendirla libre, porque yo no sé en qué momento estás viendo este video, escriban a este número, chicos. Escriban a ese número. Recuerden, chicos, cuando uno se siente triste o bajoneado, va al psicólogo. Cuando uno se siente mal, que le duele la panza, le duele algo del cuerpo, va al médico. Y cuando uno no entiende matemáticas y la está pasando mal en la universidad, va con profe universitario. ¿Se entiende o no, chicos? Entonces, clases de nivel universitario en matemáticas de alto nivel, desde el CBC hasta el último año de la carrera y posgrado y maestría. Y ahí tienen el canal de YouTube donde van a estar estos videos y todos los otros videos que estamos grabando y se van subiendo de manera gratuita, ¿ok? Pero las clases gratuitas son así de manera esporádica, cuando a mí se me da la gana, cuando tengo tiempo, también porque estoy preparando obviamente a los pibes que tienen que rendir, así que todos los que se quieran preparar me escriben y yo los uno a los grupos de los pibes que se están preparando y les paso las tablas de precios. Bien, bueno, chicos, escuchen esto. Este video lo voy a cortar ahora y ahora mismo continuamos con la siguiente porque me quedó muy larguito. Bueno, ahí lo corto.